Aleluya. Entonces, hoy vamos a empezar y donde el título que le voy a dar a lo que vamos a hablar en esta tarde es la provisión de Dios para cada necesidad. La provisión de Dios para cada necesidad. Y vamos a empezar a leer en Segunda de Reyes, en el capítulo 3, los versos del 1 al 8. Y dice: en el año 18 de Josafat, rey de Judea, Joram, hijo de Acab, ascendió al trono de Israel en Samaria y reinó 12 años. Joram hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como su padre y su madre, pues mandó que se quitara una piedra sagrada que su padre había erigido en honor de Baal. Sin embargo, Joram se aferró a los mismos pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a los israelitas, pues no se apartó de esos pecados. Ahora bien, Mesa, rey de Moab, criaba ovejas y como tributo anual le entregaba al rey de Israel 100,000 ovejas y la lana de 100,000 corderos. Pero al morir Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram salió de Samaria, movilizó a todo el ejército de Israel y le envió este mensaje a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irías conmigo a pelear contra Moab? Claro que sí, le respondió Josafat. Estoy a tu disposición, lo mismo que mi ejército y mi caballería. ¿Qué ruta tomaremos? La ruta del desierto de Edom, contestó Joram. Vamos a estar hablando bajo el título La provisión de Dios para cada necesidad. Cuando hablamos del desierto, inmediatamente imaginamos un lugar seco, donde no crece cosa alguna, un sitio sin color. En muchas ocasiones, yo me acuerdo una vez cuando yo que he sido camionero parte de mi vida, una vez cuando entré en el desierto de Utah. Yo me acuerdo pasando de Colorado a Utah, cogí una montaña así y cuando subí al tope de la montaña y miré para abajo, todo lo que se veía era rocas y todo, barro, colorado, hasta a lo lejos donde alcanzaba la vista. No se veía nada viviente, no se veía un árbol, no se veía agua, no se veía nada. Eso es un desierto. De la misma manera también pasé por muchos sitios en el estado de Nevada, donde uno corre millas y millas y millas y tú miras a la derecha, miras a la izquierda, miras hacia el frente, miras por el retrovisor y lo que se ve es una cantidad de terreno perdido sin nada, en algunos casi ni vegetación, no se ve agua, no se ve nada. Eso es lo que vemos en el desierto. No existe nada atractivo a los ojos porque todo más o menos es el mismo color, no como cuando tú miras donde hay grama y hay árboles, hay diferentes colores. Usualmente en el desierto, especialmente cuando hablamos del desierto como en Nevada o en el Middle East, lo que se ve es pura arena por todos lados y casi sin ningún color, descolorido. No se ve ningún tipo de vida en ese tipo de clima. O sea que muy pocas veces llueve, pero cuando sucede las plantas almacenan. Cuando esto sucede que llueve, las plantas almacenan lo que necesitan porque no saben cuándo va a llover otra vez. Una de las plantas más familiares de las que te puedo hablar es el cactus, que es el que sobrevive en estos sitios. El cactus siempre está verde, no importa las temperaturas, porque cuando llueve almacena su agua y mantiene su agua a la vez. Entonces cuando nosotros atravesamos por nuestra propia experiencia, hablando de experiencia, cuando nosotros pasamos por nuestra propia experiencia en el desierto, debemos ser como tales, como son esas plantas. Debemos aprender a adaptar nuestra fe
a los desafíos que el desierto trae consigo. Y cuando hablo del desierto es cuando estamos hablando en nuestro camino espiritual, cuando entramos a esos desiertos, porque no todo el tiempo estamos en la colina, no todo el tiempo las cosas se ven verdes y son coloridas, no todo el tiempo nosotros estamos en lo bueno. Muchas veces vienen los problemas, vienen las dificultades y sentimos que estamos en un desierto. Que entonces debemos adaptarnos como esas plantas hacen. Cuando viene el tiempo de lluvia, ellos recogen y ellos almacenan de esa agua, que nosotros también por medio de nuestra fe debemos hacer lo mismo. Los animales en el desierto también cazan durante la noche porque es más fresco cazar por la noche, buscar algo de comer por la noche que por el día, por la cuestión del caliente y todo esto. O sea que espiritualmente hablamos, debemos también encontrar un lugar en el Señor, pueda ministrarnos en nuestro desierto. Tenemos que buscar ese lugar. De la misma manera que estos animales salen por la noche porque es más conveniente para ellos buscar su comida en la noche, nosotros también debemos de buscar al Señor para que Él nos administre. Debemos buscar nuestro sitio en el desierto para encontrarnos con nuestro Señor, un lugar donde podamos, donde Él nos pueda dar, número uno, instrucciones. Que Él nos pueda dar instrucciones sobre qué es lo siguiente que debemos hacer respecto al problema o de acuerdo a lo que estemos pasando en ese momento. Buscar ese sitio con el Señor, aleluya, para que Él nos indique y Él nos deje saber de qué manera debemos proceder, cuál debe ser el próximo paso que debemos hacer. De la misma manera que las plantas almacenan agua porque no saben cuándo lloverá otra vez. Tenemos que llenarnos porque no sabemos cuándo va a llover otra vez. Así también debemos almacenar su palabra en nuestros corazones. Me trae una escritura que donde el Señor dice, la palabra dice que en los últimos días el Señor va a escribir su palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Es importante que nosotros la tengamos porque cuando viene el tiempo de la dificultad, cuando viene el tiempo de la tentación, esa palabra que es lámpara a nuestros pies y es luz en nuestro camino, es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos echar adelante en este desierto, no importa cuál sea la situación que hayamos llegado a este desierto. Que muchos se encuentran en el desierto por varios motivos, o sea, hay varios motivos por los cuales estamos en el desierto. ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu motivo por el que tú estás en el desierto? Porque el desierto tenemos que entender que es un lugar de muerte. Allí en el desierto es donde nosotros tenemos que morir. Te voy a explicar a medida que el mensaje va en progreso. El desierto es un lugar de muerte. Allí se acaba lo que nos hace tropezar en nuestro caminar con Dios. Ahí en el desierto es donde se acaba, porque es un lugar de muerte. Ahí es donde hay que matar todas esas cosas. No sé si has visto, como yo estoy seguro que sí, alguna película que hayas visto de personas que están en el desierto. Muchísimas películas yo he visto de situaciones de gente que están en el desierto y atraviesan por el desierto sin ninguna idea o conocimiento sobre la vida en el desierto. Y muchas veces es posible que esas personas, en las películas que yo vi, en el caso mío, muchos no pudieron sobrevivir porque son personas que no están adecuadamente preparadas, no tienen el conocimiento para poder pasar por el desierto. Me trae a la mente ahora también cuando nosotros miramos, por ejemplo, en el medio oeste, que es que la gente camina en los desiertos, ellos se ponen esas bufandas en la cabeza, ellos usan esas batolas para pasar por el desierto y tú te preguntas por qué. Tú sabes, aquí en el hemisferio oeste, acá en lo que le llamamos el Nuevo Mundo, en un día de calor la gente lo que hace es que se quitan la ropa, pero esta gente lo hace porque ellos tienen conocimiento del sitio donde ellos nacieron, el sitio donde ellos viven, y saben que ese sol le va a hacer daño. O sea, que toda esa ropa que ellos tienen, aunque tú lo creas o no, los protege del sol y los mantiene, aunque tú lo creas o no, los mantiene a ellos un poco más frescos bajo todo el calor ese y todo lo que el sol está azotando. Acá no, acá en el hemisferio oeste seguida
se quiere todo el mundo quitar la ropa y lo que hace es que en cuestión de 2 o 3 horas están mondados de quemados con el sol cuando le da, y después están buscando cosas para ponerse porque le duele la piel. So que mucha de esta gente no sobreviven porque ellos no tienen un conocimiento de una vida en el desierto. No contaban con alguien que los ayudara tampoco. Intentaron luchar contra los elementos mediante su propia fuerza. De la misma manera, muchos de nosotros hemos estado en el desierto y hemos intentado librar batallas insatisfactoriamente tratando de utilizar nuestras propias fuerzas. A veces tratamos de pasar por estos desiertos en nuestra vida espiritual, pero lo tratamos de hacer por nuestra propia fuerza, sin contar con el Señor, sin saber por qué en realidad es que estamos ahí. El desierto es el lugar donde Dios dice: finalmente te he puesto en un lugar donde puedo hablarte. A mucha gente tienen que llegar al mero desierto, como se dice por ahí. Tienen que llegar a un sitio donde entonces tú le vas a prestar atención a Dios. Y por eso es que en muchos casos Él nos deja que lleguemos, sino en otros Él hace que tú llegues ahí de esa manera, porque entonces ahí es donde Él te puede hablar, en tu desierto. En la lectura que leímos en Reyes, al principio ya vimos que Jorán no estaba preparado para la vida en el desierto. Necesitó de alguien que supiera algo y por eso él le pidió ayuda a Josafat. Ahí es que vemos en la historia que estamos leyendo, él se rebelaron en contra de los enemigos y él tenía que ir, pero entonces él no sabe acerca de la vida, no sabe la ruta, y él fue a pedir ayuda a una persona que él pensaba que está mejor preparada que él para esto. Entonces no se engañen creyendo que pueden estar totalmente preparados para la vida en el desierto. Hay muchas personas que tratan de cogerlo de por sí todos los problemas que ellos encuentran en este desierto espiritual sin contar con la ayuda de Dios. A veces Dios nos conduce a este lugar en muchas maneras, de manera abrupta, posiblemente intentando que te acerques a Él. Posiblemente Él desea que tomes tu vida espiritual de manera más seria. Mucha gente son cristianos en vez de cristianos, como digo yo. Ellos van a la iglesia, ellos hacen de todo, pero en realidad no tienen una seriedad con las cosas de Dios. Y por eso entonces que se preguntan por qué ellos están en la montaña y después están en el valle, en el desierto. Porque están en la montaña y después porque están en el valle, están en el desierto. O sea que posiblemente Dios desea que tomes tu vida espiritual de una manera más seria. Tenemos que tomar las cosas más serias. Tal vez que prestes atención al llamamiento que te ha hecho. Muchas personas tienen llamamientos en su vida y lo que andan es corriendo de un lado a otro sin poner atención qué es lo que exactamente Dios quiere que ellos hagan. Saben que tienen el llamado, pero andan como unos locos de aquí a allá, como una bolita de ping pong por todos lados, a ver dónde es que ellos van a poder entrar a apuntar a algunos puntos. Dios nos ama tanto que está dispuesto a correr este tipo de riesgo por ti. Él sabe que puedes servirle o lo puedes rechazar. Cuando Dios te llama, Él sabe que tú lo puedes lo mismo servir, que lo puedes rechazar, porque Él nos ha dado libre albedrío. Aleluya. Entonces puedes decir: Señor, a donde me lleves te seguiré, aún a través del desierto. Pero muchos decimos eso, pero muchos no hacemos lo que decimos. O podemos tomar la decisión de decir: no puedo con esto, me voy. Así hicieron muchos cuando estuvieron con Jesús. Hubieron un montón de discípulos a lo último que ellos pensaron que el llamado era muy duro para ellos. Dice: esto es demasiado para nosotros. Y muchos se fueron, porque no era nada más que los 12, había muchos que Él había mandado. Y muchos se fueron. Al último, cuando se quedaron los 12, el mismo Jesús le dijo a ellos: ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Entiendes? Pero Él deja que tú tomes esa decisión. Él toma ese riesgo, nos dio libre albedrío sabiendo que lo podemos aceptar como que lo podemos rechazar y irnos de otro camino. O sea que Dios sabe que debemos ser probados. Es una cosa que es importante en la vida cristiana. Nosotros tenemos que ser probados, aunque a mucha gente no le gusta. A mí, cuando me llegaron mis pruebas, no me gustó, pero nosotros tenemos que ser probados. Dice: en el fuego, de manera que nos volvamos
tan puros como el oro. El oro cuando lo refinan en el fuego. ¿Ok? O sea que Dios nos conduce al desierto para perfeccionar nuestra fe. Muchas veces llegamos al desierto es porque Dios quiere perfeccionar tu fe. Dios tiene un propósito en tu vida. Aleluya. Él te quiere llevar al desierto, como ya había mencionado anteriormente. Es un sitio de muerte, porque ahí es donde tienes que sacar todas las cosas que están malas. De ahí es que tienes que sacar todos los estorbos que no te dejan progresar. Alabado sea el nombre del Señor. No podemos tener todo el placer sin sufrimiento. No puede ser todo placer sin sufrimiento. A veces muchas veces queremos ser como estos, por ejemplo, los que tenemos llamado o que queremos trabajar para el Señor. No podemos, ¿cómo se dice? Queremos ser como ellos, pero no sabemos que esas personas tuvieron que pasar por su desierto. Ellos tuvieron que pasar por un sufrimiento, primeramente antes de llegar al tope a donde ellos están. Pero muchos de nosotros queremos, como se dice, como el juego de Monopolio, tú sabes, pass by, go and collect $200, tú sabes, sin tener que hacer ningún trabajo. Aleluya. So que, tenemos que tener sufrimientos. Aleluya. Tu fe se perfecciona en el horno de la aflicción y de la adversidad. En el horno de la aflicción y de la adversidad. Y por medio de la crisis y los problemas descubrimos aspectos de Dios que no hubiéramos conocido en otras circunstancias. Muchas veces cuando estamos en el desierto, cuando llegamos a ese punto ahí donde Dios puede llamar tu atención, donde Él verdaderamente te puede hablar, aleluya, ahí entonces empezamos a entender. Por medio de estas crisis descubrimos aspectos que de otra manera no los hubiéramos conocido en otras circunstancias diferentes. Que la crisis y los problemas nos acercan a Dios. Los pecados en la vida de Jorán no le permitieron caminar con Dios, como vimos en la lectura. Su relación con Dios era superficial, pero cuando se encontró en problemas, entonces necesitó a Dios. Así somos muchos cristianos en estos días. Tenemos una relación con Dios superficial, pero cuando nos encontramos en problemas, entonces necesitamos de Dios, como una escalera de incendio. Lo llamamos inmediatamente solo cuando las circunstancias están mal. Así hay muchos creyentes, muchos cristianos hoy en día que nada más llaman a Dios cuando las circunstancias están malas. Cuando ellos ven que por sus propias fuerzas ellos no pueden, entonces empiezan a llamar a Dios, como te había mencionado anteriormente, como si fuera una escalera para un incendio. Esto es usar al Señor en vez de servirlo. Queremos usar al Señor como si fuera un Santa Claus. Nada más que venimos a Dios, nada más que para pedir, nada más que para que Él nos dé, que si para que nosotros seamos prósperos, que si para que las cosas nos vayan bien. Pero nadie quiere servir, nadie quiere ser un sirviente. Nosotros hablamos aquí la semana pasada, estuvimos hablando en el servicio del pasado domingo acerca de servir. Tú tienes que servir. Cuando Jesús en la Santa Cena le lavó los pies a los discípulos, Él sirvió e inclusive comió con el mismo que lo traicionó. Nosotros tenemos que aprender a servir, porque en el servicio de abajo para arriba es que se llega al éxito. Solo se interesan en Él para cumplir sus propósitos egoístas. Así hay mucha gente hoy día. Muchos de nosotros hemos intentado usar a Dios para beneficio personal, simplemente para nuestras cosas personales. Pero nunca hemos parado, hemos hecho un alto y decir: Dios, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos por ti? Porque es que yo estoy en este desierto, aquí estoy, quebrántame, déjame menguar para que tú crezcas en mí. No oramos de esa manera. Ya casi nadie ora de esa manera. Todo es: Dios dame, hazme grande. La oración mía no es que yo crezca, es que Él crezca en mí, que sea menos de mí para que sea más de Él. Porque cuando es menos de mí y es más de Él, entonces yo tengo éxito. Aleluya. Muchas personas solo hablan con Él cuando lo necesitan, es la verdad. Hay muchos que es cuando lo necesitan. Es como si Él fuera un Santa Claus.
Eso, cuando viene el problema, entonces, ay Dios mío, ayúdame. Pero cuando las cosas están buenas, están pariciando, están metidos en las discotecas, están haciendo esto, están haciendo lo otro. Yo una vez oí un predicador y me es cómico porque yo sé que es verdad, en algunos tiempos, cuando yo era joven, yo lo hice, van a la iglesia, alaban al Señor, hacen de todo, y cuando salen en el carro, en el mismo parqueo de la iglesia, antes de salir, ahí prenden la radio y la ponen con el gran combo, y por ahí salen oyendo esa clase de música. Yo me acuerdo que yo soy un predicador, y yo digo que ciertamente él lo dijo, tú sabes, pero hay que, I have to agree with him, porque verdaderamente es verdad, porque yo cuando joven lo hice, y hay mucha gente que son así, lo que usan es a Dios nada más que para cuando lo necesitan. So que cuando nosotros, algún familiar se enferma de gravedad o de inmediato, recurrimos a Dios. Cuando hay una enfermedad, cuando hay una gravedad en la familia, cuando hay algo, seguida buscamos. Muchos de los que son bien apegados a la iglesia, a sus pastores, le rompen la puerta al pastor para que el pastor ore por ellos y por su situación. Pero tan pronto como el problema desaparece, volvemos y retrocedemos al mismo lugar donde estábamos antes del problema. Así hay mucho. Retrocedemos, o sea, mientras necesitamos, oh Señor, ayúdame, que esto que necesito, viene el Señor y te ayuda, tu situación se mejora, pasa así, de momento ya ves que todo se puso bien, cuando tienes bien, ahí mismo empiezas a retroceder y vuelven al mismo lugar donde estaban. Algunos empeoran en el lugar donde estaban. Yo creo que por eso le dijo, cuando acusaron a la mujer en adulterio, y Dios le dijo, después que habló con él, le dijo, el que no tenga pecado tira la primera piedra, y dice, ¿dónde están los que te acusan? Y le dice, ni yo tampoco te acuso, pero y digo todo esto para decir, cuando él le dijo, vete y no peques más. ¿Entiendes? Cuando Dios hace algo por nosotros es cuando entonces debemos ir y debemos tratar de vivir más cerca de Él, no alejarnos, pero desafortunadamente pasa así y muchos retroceden y vuelven otra vez al mismo lugar donde estaban antes de que llegó el problema. Y esa es la razón por la cual muchos se hallan constantemente en problemas. Salen de, como dicen allá en Puerto Rico, en el Spanglish de nosotros, salen de Guatemala para meterse en Guatapeor. ¿Entiendes? Salen de una cosa que me lleva también en donde Jesús habló, si no estoy equivocado, al paralítico, y cuando lo vio nuevamente después, le dijo, ve y no peques más, que no vaya a ser que algo peor te pueda pasar. Amado, como consejo te puedo decir que si sales de una y no le haces caso a las cosas del Señor, lo que puede pasar es que más tarde te metas en algo que está peor. Te metes en otros problemas que son peores problemas. So que Dios está consciente del triste hecho de que cuando tuviéramos todas nuestras necesidades satisfechas, nunca lo buscaríamos de todo corazón. Y Dios, déjame saber que Dios sabe estas cosas. Dios sabe quién es el que Él ayuda en cualquier situación que sea. Él sabe quién es el que en realidad después de eso lo va a buscar de Él de corazón. No fueron, si me acuerdo, que fueron 10 leprosos que Jesús sanó una vez y solamente uno viró para atrás a alabarlo y a darle gracias. ¿Dónde estaban los otros 9? Creo, si no me equivoco del número, creo que fueron 10, pero así fue. Solamente uno regresó, o sea que no son todos. O lo que Dios hace algo por ellos, muchos van a volver desafortunadamente otra vez a donde estaban antes, y porque hacen eso usualmente acaban en una situación peor que la que primero vinieron al Señor a pedirle a Él. Como de la misma manera que Israel olvidamos reconocer el hecho de que debemos reconocer completamente a Dios en los tiempos de prosperidad, así como en los tiempos de advertencia, como se dice, en las buenas o en las malas. Amén. Jorán era bastante listo y tenía conocimiento superficial de Dios. Poseía una relación estrecha con el Señor. Entonces cultivó amistad con alguien que sí la tenía, como ya te había dicho, con Josafat. Jorán le preguntaba a Josafat, debo ir a la guerra y quiero que vayas conmigo. Josafat le respondió, iré contigo. Están a tu disposición todos mis capitanes y todos mis guerreros. La pregunta era, ¿cómo emprender esta misión? Entonces uno de los sirvientes del rey de Israel le habló a Josafat sobre Eliseo, quien tenía palabra de Dios.
Josafat, Orán y el rey de Edom fueron a ver a Eliseo, el profeta. Eso lo vemos en Segunda de Reyes, en el capítulo 3, el verso 13 y el verso 14, donde dice: pero Eliseo le dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo que ver con ustedes? Váyanse a consultar a los profetas de su padre y de su madre. No, respondió el rey de Israel, pues el Señor nos ha reunido a los tres para entregarnos en manos de los moabitas. Eliseo replicó: le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a ustedes la cara, tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo. A veces nos encontramos tan obsesionados con nuestra meta que olvidamos que para llegar allí debemos atravesar diversas etapas. A veces las cosas van por etapas. Siempre declaramos que deseamos la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Porque eso casi siempre todo el mundo: oh Señor, que sea hecha tu voluntad, que sea hecha tu voluntad, que sea hecha tu voluntad. Pero olvidamos que es nuestra obligación superar los obstáculos que se encuentran en nuestro camino hacia el éxito. Es tu obligación superar eso. Dios te ayuda, pero es tu obligación. Tú no te puedes sentar y subir las piernas para arriba y echarte para atrás y esperar que Dios lo haga por ti. Tú tienes que superar los obstáculos que se encuentren en tu camino hacia el éxito. Aleluya. El rey Josafat formuló la pregunta: ¿cómo iremos? Preguntó él. ¿Cómo iremos contra Moab para alcanzar la victoria? Pregunta él, ¿no? La respuesta inesperada: la ruta del desierto. Eso lo vemos en Segunda de Reyes 3:8. Aleluya. En Segunda de Reyes 3, en el capítulo 8, donde dice: ¿qué ruta tomaremos? La ruta del desierto de Edom. Contestó Orán. Amigo, si deseas alcanzar la victoria, debemos estar dispuestos a atravesar el desierto. ¿Quieres victoria? Tienes que atravesar por el desierto. Debes estar dispuesto a atravesar ciertos momentos de humillación, confusión, adversidad y aún oposición antes de que llegues a tu meta. Esto es una cosa que es importante. Si quieres la victoria, debes atravesar el desierto. ¿Quieres la victoria? Tienes que atravesar el desierto. Muchos piensan que es injusto que atravesemos por estas etapas. Pero yo te digo que es el desierto el que separa a los santos de los que no son. Déjame repetir: es el desierto el que separa a los santos de los que no son. El desierto es el campo de destrucción de Dios. Ahí elimina a todos los impostores. Ahí se eliminan todos los impostores, aleluya. Cuando llega el desierto, cuando llega el tiempo de la prueba, ahí se sabe quién es la verdadera persona que sirve a Dios, porque ellos no pueden sobrevivir a la adversidad que el desierto trae consigo. Los que no son de Dios no pueden sobrevivir esa adversidad. Lo que quieren hacer rapidito es irse. El desierto separa a los santos de los que no son. Aleluya. Quiero advertirles que deben o tienen que atravesar el desierto para alcanzar la voluntad de Dios en tu vida. Eso nos enseña a mantener nuestra atención en Él. Aleluya. Tenemos que mantener nuestra atención en Él. Tenemos que aprender a descansar y a depender totalmente de Él en cuanto al sostén de nuestras vidas. Ya sabemos ya sabemos que ha sucedido tiempo, que a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Eso lo vemos en Apocalipsis 2:26. Cosecharemos si no nos damos por vencidos. No nos podemos dar por vencidos. Tenemos que seguir adelante, no importa qué. Sentimos que las dificultades que se nos presentan en el camino son porque Dios no nos ha abandonado. Se nos presentan en el camino son porque Dios no nos ha abandonado, o que es alguien que es algún castigo por algún pecado que hemos cometido. Muchas personas piensan esto. Pensamos que cada vez que hay alguna dificultad es por algo malo que se hizo, o porque es por algún pecado que hayamos cometido. El diablo ha empleado esta mentira para que desistamos de nuestra búsqueda del Padre Celestial. Estas son mentiras del enemigo. La palabra dice que él es un mentiroso y él es padre de mentiras.
So que entonces no pienses en ningún momento que podrás atravesar por el desierto por ti mismo, porque fracasarás tristemente. Cuando tratas de tirarte por el desierto sin contar con Dios, vas a fracasar. Tristemente vas a fracasar. Necesitamos de Dios. Aleluya. ¿Recuerdan a Josué y a Caleb? Si hubieran intentado entrar en la tierra prometida con su propia fuerza o conocimiento, hubieran perecido en el desierto. Como Josué y Caleb debemos persistir en la fe. Ellos fueron los únicos dos, aún en este lugar, donde los problemas están en su punto crítico. Y con esto voy a cerrar. La batalla más importante que libramos mientras estamos en el desierto es entre el hombre nuevo y el hombre viejo. El problema que la mayor parte de los cristianos tienen es entre ese hombre viejo, la naturaleza pecaminosa, y el hombre nuevo. Hay una pelea constante, día a día, segundo a segundo, minuto a minuto, hora en hora, día en día, semana en semana, año tras año. Siempre te vas a tener que batallar. El que piensa que lo tiró para afuera, déjate estar pensando que hay gente por aquí que son perfectas, porque el único perfecto que es Jesucristo. Vemos gente que tiene una carisma tremenda, gente que tienen palabras y que tienen una audacia para poder hablar en frente de grandes multitudes, pero créeme que ellos son tan humanos como eres tú y como soy yo. Son tantos humanos. El único perfecto es Jesús. Que siempre el hombre viejo va a estar ahí. ¿Qué es el hombre viejo? Es la naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza va a estar con nosotros. La palabra dice que nosotros ya cuando vinimos a Cristo morimos con Él y somos resucitados. Ya la palabra dice que el pecado no tiene dominio sobre nosotros, porque ya nosotros sabemos la verdad, y esa verdad nos hace libres. Y porque la sabemos, entonces no caemos en el pecado, pero eso nos quita de que el pecado y la tentación siempre van a estar ahí, de que van a haber pruebas y vamos a pasar por desierto. Y tenemos que estar preparados. Esa batalla siempre la vamos a tener. El hombre viejo que Dios está intentando matar allí, se niega a morir en muchos casos. Ese es el hombre. Él te lleva al desierto para matar a ese hombre, para matar a ese viejo hombre. Ese es el hombre viejo. El hombre viejo que desea revivir problemas y heridas antiguas. Pero como nuevas criaturas en Jesucristo debemos matar al viejo hombre. Debemos matar al viejo hombre. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. En Colosenses capítulo 3, verso 9 al 17, dice: dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni circunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de esto, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Aleluya. So que ya vemos ese hombre nuevo, hay que mantenerlo en línea con todas estas cosas. En 2 Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Pero ese hombre viejo, créeme que esa naturaleza pecaminosa siempre va a estar ahí detrás de ti, tratando de molestarte. Por eso es que dice que tienes que vivir en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Dice: acercaos a Dios, resistir al diablo y él huirá. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió estas cosas en las cartas a las diferentes iglesias? Porque ellos eran cristianos igual que tú y yo en este día, igual que la iglesia de hoy. Tenemos los mismos problemas que tienen ellos. Por lo tanto, yo te digo que va a ser una batalla constante mientras estemos aquí entre el hombre nuevo y el hombre viejo. Mucha gente cree que todo es
púrpura y bonito, acepté al Señor, soy salvo y más nunca voy a tener ningún problema y todo va a ser color de rosa. Eso es una cosa que está muy lejos de la verdad. Nosotros siempre vamos a pasar por desierto, vamos a pasar por problemas, van a haber dificultades, tenemos que pasar por algunas pruebas. Simplemente lee la Biblia, ahí lo vas a ver. Los apóstoles pasaron por ellos, los profetas pasaron por ellos, los reyes de Israel pasaron por ellos, los mismos israelitas que fueron el pueblo escogido de Dios pasaron por muchos problemas. ¿Y por qué? Porque era esa naturaleza pecaminosa. Con esto acabo. A pesar de las situaciones difíciles que enfrentamos, debes recordarte constantemente que eres una nueva criatura y que el viejo hombre está muerto. Está muerto. Está muerto. No dejes que eso que ya está muerto te persiga. Pero siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Lo que pasa es que tienes ya no vivir en esa parte de la naturaleza pecaminosa y vivir en el hombre nuevo en Cristo, vivir en el hombre espiritual y no preocuparte por las cosas de ese hombre viejo, pero siempre van a estar ahí. La tentación siempre va a estar ahí, el pecado siempre va a estar frente a tus ojos. Tú vas a ver cómo la gente actúa, cómo ellos continúan pecando día a día alrededor tuyo, y tentaciones van a estar, van a venir y van a ir. Todo depende cómo tú haces, como dicen Colosenses, todas las cosas que tienes que hacer, para que tú le des, como se dice, si lo pongo de esta manera, mi manera, para que tú le eches gasolina, ¿verdad?, del Espíritu Santo al hombre espiritual, para que tú puedas ser más fuerte que la carne, porque por más espiritual que tú seas, siempre vas a vivir dentro de esta carne. Siempre vas a vivir dentro de esta naturaleza pecaminosa. Tu hombre espiritual vive aquí y esta carne sigue siendo carne. Todavía estamos viviendo en un cuerpo que es corruptible, hasta que nos cambiemos a uno que es incorruptible. Aleluya, eso va a pasar, pero todavía no ha pasado. Por lo tanto, esta carne todavía está en su naturaleza pecaminosa y siempre vas a estar ahí, te vas a tener que batallar con ella, te guste o no. Anyway, espero que hayas recibido algo, que Dios te bendiga, aleluya, y nos vemos el próximo domingo.